Ya. Ejercicio número 2. La presión manométrica de un recipiente es 8 psi. Entonces vamos anotando los datos, ¿ya? La presión manométrica es de 8 psi a 68 grados centígrados. Temperatura es 68 grados Fahrenheit. Cuando se encuentra a nivel del mar, entonces la presión atmosférica va a ser 760 milímetros de mercurio. Si al trasladar el recipiente a la ciudad de La Paz, donde la temperatura es de 12 grados centígrados, se cae y se abolla, ya, entonces la presión se traslada a este recipiente a la ciudad de La Paz y cambia la presión atmosférica, va a ser 495 milímetros de mercurio y la temperatura va a ser 12 grados centígrados. Se cae y se abolla, el volumen se reduce en un 15%. Entonces, teníamos aquí un volumen en el estado inicial 1, ¿ya? Y en el estado final tenemos el volumen 2, va a ser igual al volumen 1 menos el 15%, ¿ya? El 15 sobre 100, 15% del volumen, que sería eh, volumen 2 es igual a volumen 1 menos 0.15 del volumen 1. Nuevamente, volumen 2 va a ser igual a, entonces volumen 1 menos 0.15 sería 1 menos 0.15, sería el 85%, que sería el 0.85 del volumen 1, simplemente ahora es el volumen 2, ¿ya? Calcular la nueva presión manométrica. Tenemos que calcular la presión manométrica en la ciudad de La Paz. ¿Ya? Entonces, esto es todo, esto es en 1, estaba en la presión atmosférica, y este es en 2. Entonces, vamos a identificarlo de esa manera, ¿ya? Presión manométrica 1, temperatura 1, presión atmosférica 1. Ah, no, pero sí, está bien. Presión manométrica 2, temperatura 2 y presión atmosférica 2. Volumen 1 y volumen 2. ¿Ya? Presión absoluta, ¿ya? Para usar la ecuación de estado, que es PV es igual a nRT, nosotros tenemos que tener la presión absoluta siempre. Si nos dan presión manométrica, no podemos reemplazar aquí. Tenemos que hallar la presión absoluta, que sería la presión absoluta, va a ser igual a la presión atmosférica más la presión manométrica. ¿Ya? Siempre, siempre va a suceder eso. No solo en este ejercicio, siempre va a ser de esa manera, ¿ya? Esta ecuación, entonces. Ya. ¿Ya? Siempre. Y esto igual, siempre, presión absoluta. Es esto siempre, ¿ya? Luego, tenemos diferentes presiones atmosféricas, ¿ya? Tenemos, para hallar, nos pide la nueva presión manométrica. Con esta ecuación no podemos hallar presión manométrica.
podemos hallar presión absoluta que luego nos permite hallar la presión manométrica. Entonces, en el estado 1 tenemos, tenemos un recipiente, ¿no? Así. Vamos a dibujarlo nomás. Y tenemos aquí, no nos dice qué gas, ¿ya? Pero nos dice que tiene una altura manométrica. De aquí a aquí, ¿no? Tiene una altura manométrica. Luego, este es en el estado 1. En el estado 2 nos dice que este recipiente ha sido trasladado a la ciudad de La Paz. Y tenemos que hallar la nueva presión manométrica. Pero este se ha caído y ha perdido, pero está cerrado. Ya no está abierto, está cerrado. Se ha caído y ha perdido volumen, pero está cerrado. Y la altura manométrica igual tiene, pero es otra, ¿no? No, otro valor. Ya, entonces, aquí está con presión atmosférica. Y aquí está con la presión atmosférica en La Paz. En el estado 1 y en el estado 2, simplemente lo ha trasladado, no hemos perdido moles, ¿ya? Entonces podemos aplicar la ecuación de estado. Presión volumen es igual a nRT. En el estado 1 tenemos una presión 1, que todavía no hemos hallado. Tenemos un volumen 1 y tenemos el número de moles que va a ser el mismo en el inicio y en el final, R, y temperatura va a cambiar, ¿no ven? Temperatura 1. En el estado 2 tenemos presión 2, volumen 2 es igual a NR y T 2. Volumen 1, presión 1, diré volumen, ya. El volumen va a cambiar, la presión va a cambiar y la temperatura también ha cambiado. Entonces aplicamos con solamente el número de moles constante e igualamos las dos ecuaciones y nos va a dar que P1 sobre T1 es igual a presión 2, volumen 2, temperatura 2. Y esa es la ecuación combinada de gases ideales, ¿ya? Con esta ecuación vamos a trabajar. Siempre tenemos que ser presiones absolutas. Por lo tanto, vamos a hallar la presión absoluta 1 y la presión absoluta 2, ¿ya? Entonces, presión absoluta 1 es igual a presión atmosférica, en este caso presión atmosférica nomás, más la presión manométrica. Presión manométrica 1, que es la altura, ¿se ve? La altura 1. Aquí va a haber una altura 2, que es la presión manométrica 2. ¿Ya? Entonces, con esa ecuación reemplazamos. Presión absoluta 1 es igual a la presión atmosférica. La presión atmosférica es 760 milímetros de mercurio. Y la altura manométrica está en PSI. Entonces tenemos que convertir nuestras unidades, ¿ya? Vamos a ir convirtiendo nuestras unidades antes de resolver el ejercicio. 8 PSI, presión manométrica 1. Presión manométrica 1 es igual a 8 PSI. Sabemos que 14.7 PSI es igual a 760 milímetros de mercurio. Y con eso nosotros hallamos cuánto de presión tenemos, ¿ya? En este caso sería 413.60 milímetros de mercurio.
Esa es la presión manométrica 1, ¿ya? La presión manométrica 2 no tenemos. También tenemos que convertir lo que son nuestras temperaturas. Temperatura 1, que es 68 grados Fahrenheit. 68 grados Fahrenheit. Entonces, grados Fahrenheit menos 32 sobre 9 es igual a grados centígrados. Y todo esto tiene que estar en sobre 5, ¿no? Entonces vamos a despejar. Ya, grados Fahrenheit, 68 menos 32 sobre 9, y todo esto por 5 y nos va a dar en grados centígrados. Para convertir de grados centígrados a grados Kelvin, tenemos que la temperatura en grados centígrados más 273 es en Kelvin. Temperatura es igual en Kelvin, ¿ya? Entonces, ¿cuánto nos da esto? Temperatura 1 en grados centígrados. ¿Cuánto nos va a dar? 68 menos 32 entre 9 por 5 nos va a dar 20 grados centígrados, ¿ya? Entonces nos da exacto. 20 más 273 es 293 Kelvin. Y esta es la temperatura 1 absoluta. En la ecuación siempre tenemos que reemplazar la temperatura absoluta, ¿ya? La temperatura 2 nos da en grados centígrados, en grados centígrados. Entonces usamos esta ecuación, temperatura en Kelvin 2 nos va a dar en grados, temperatura 2 en grados centígrados más 273. Entonces, temperatura 2 va a ser igual a 12 grados centígrados más 273. Y esto es igual a 285 grados centígrados. Diré que ya temperatura 1 y temperatura 2 ya tenemos. Ya lo hemos convertido. Temperatura 1 nos va a dar 293 Kelvin. Y temperatura 2 nos da 285 Kelvin. Esto tenemos que usar. Y también la presión manométrica, ¿no? Presión manométrica 1 nos ha dado que era 413.605 milímetros de mercurio. Y lo enmarcamos también, porque igual vamos a hacer. Tenemos presión manométrica, ¿ya? Entonces tenemos que hallar primero la presión absoluta, 1, para poder reemplazar la ecuación. Presión absoluta 1 es igual a la presión atmosférica, que sería 760 milímetros de mercurio, más la presión manométrica, que sería 413,605 milímetros de mercurio. Sumamos y nos da la presión absoluta 1. 760 más 413 nos da 1173,605 milímetros de mercurio. Luego tenemos, y esto ya lo enmarcamos de nuevo, ¿ya? Lo vamos a usar. Ya vamos a hallar la presión absoluta 1 con esta ecuación.
Luego tenemos que reemplazar aquí. Ya tenemos la presión absoluta 1. Volumen 1 no tenemos, ya, pero a ver, temperatura 1 ya tenemos en Kelvin. Presión 2 es la que tenemos que hallar, incógnita, y el volumen 2 está en función al volumen 1, por lo tanto podemos hacer la relación y se va a simplificar. Temperatura 2 igual a absoluta, ¿ya? Entonces, presión 1 absoluta por volumen 1 sobre temperatura 1 es igual a presión 2 absoluta por volumen 2 sobre temperatura 2. Despejamos lo que nos está pidiendo. Presión, no nos está pidiendo la presión absoluta, pero con eso podemos hallar la presión magnética. Presión 1, volumen 1 sobre temperatura 1 por temperatura 2 sobre volumen 2 es igual a presión 2 absoluta. Presión 1 absoluta es igual a 173,605 milímetros de mercurio por volumen 1. No tenemos, ¿no? En el volumen 1 dejamos. Temperatura 1 tenemos que es 293 Kelvin. Siempre tiene que estar en Kelvin. Temperatura 2, 285 Kelvin. Igual, siempre tiene que estar en Kelvin. El volumen 2 tenemos que es 0.85 veces el volumen 1. 0.85 veces el volumen 1. Y esto es igual a la presión 2 absoluta. Y simplificamos, ¿ya? Volumen se va a ir con volumen, Kelvin con Kelvin, y te va a quedar en milímetros de mercurio. Presión 2 absoluta en milímetros de mercurio va a ser igual a 1343,01 milímetros de mercurio. ¿Ya? Entonces, sabemos que la presión absoluta por fórmula, presión absoluta es igual a la presión atmosférica más la presión manométrica. Entonces, si tenemos la presión absoluta, restamos la presión atmosférica y nos va a dar la presión manométrica que nos pide. En este caso todo va a ser 2, presión atmosférica 2, que sería en La Paz, y presión magnética 2, ¿ya? ¿Dónde lo ha trasladado? A La Paz, ¿no ven? A La Paz. Entonces, reemplazamos. Presión absoluta 2 es 1343,01 milímetros de mercurio menos 495 milímetros de mercurio, y eso es igual a la presión manométrica 2 que nos pide en el ejercicio. Presión manométrica 2 es igual a 848,01 milímetros de mercurio. Y esta es nuestra respuesta. Y ahí acaba el ejercicio. Porque eso es lo que nos pedía. Presión magnética 2, ¿ya? Y esta es nuestra respuesta entonces.
Entonces tenemos el siguiente ejercicio en el laboratorio de química de la Universidad de Lima. Entonces, cuando nos dice así más o menos, es porque es a nivel del mar. Entonces, nuestra presión atmosférica va a ser 760 milímetros de mercurio. ¿Ya? Se determinó la presión de un cilindro de gas carbónico a 20 grados centígrados, según el sistema de la figura. Si se sabe por recomendación del proveedor que la presión límite que resiste el cilindro es de 2 atmósferas, entonces presión máxima que puede resistir el cilindro del gas es de 2 atmósferas del gas. ¿Será posible dejarlo en una sala de secado cuya temperatura asciende a 80 grados centígrados sin peligro de explosión? ¿Ya? Tenemos entonces un estado 1 y un estado 2. Nuevamente vamos a usar la ley combinada de gases cuando pasa de un estado 1 a un estado 2. En el primero te dice que está a 20 grados centígrados, ¿ya? Temperatura 1. Y en el segundo te dice que está a 80 grados centígrados. ¿Cuánto de la presión 1 del gas? Aquí no sabemos. Aquí tampoco. Presión 2 del gas. Tampoco sabemos. Ya tenemos la presión atmosférica. La presión que soporta máxima siempre va a ser la presión absoluta nuevamente. ¿Ya? La absoluta. Y esta igual a la que vamos a hallar va a ser la absoluta. Por lo tanto, vamos a usar lo que es presión absoluta es igual a presión atmosférica más altura o más presión manométrica, ¿no? En este caso tenemos dos líquidos manométricos. Tenemos lo que es aquí, es el agua, y aquí tenemos el queroseno. Tenemos que hallar la altura de manera vertical, ¿ya? ¿Por qué? Porque nuestra altura siempre va a ser, nuestra presión siempre va a ejercer la fuerza de manera o sea, perpendicular hacia abajo, ¿ya? Entonces no puede estar inclinada. Si está inclinada, tenemos que hallar la altura que tiene. Ahorita tiene esta longitud, entonces nosotros vamos a hallar nuevamente, vamos a transformar nuestro manómetro y tenemos que hallar la altura vertical. Por lo tanto, vamos a tener aquí, eh, ya tenemos longitud 1, esta va a ser la H1 y este va a ser la H2, ¿ya? Y aquí va a estar el gas. Y la presión siempre ejerce de manera tangencial y es la presión atmosférica, ¿ya? Y vamos a poder hallar la presión del gas, que va a ser igual a la presión atmosférica más H2 más H1, pero esto tiene que estar en milímetros de mercurio. Entonces, seguimos, ¿ya? Tenemos lo que es una, ¿no?, inclinación. Entonces vamos a tener eh, un, vamos a tener lo que es un triángulo rectángulo donde aquí tenemos L, aquí tenemos H y aquí tenemos el ángulo, ¿ya? Que en este caso es 70. Entonces, para seno de 70 va a ser igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Seno de 70 va a ser por la longitud es igual a la altura. Entonces, esta es la fórmula general.
con esta fórmula vamos a poder hallar las diferentes alturas H1 y H2. H1 va a ser igual a longitud 1 por seno de 70. El ángulo siempre se repite en toda la longitud porque va subiendo, ¿no? Y va a ser lo mismo aquí, va a ser 70 y aquí nuevamente va a ser 70, ¿ya? Entonces, H1 va a ser longitud 1. Longitud 1 está en 70 centímetros de agua. Entonces, 70 centímetros de agua. Convertiremos a milímetros, ¿ya? Siempre tendremos que trabajar en milímetros. Y longitud de 2 está 80 centímetros de queroseno de cada. Convertiremos y los dos a milímetros, ¿ya? Entonces va a ser por 10, lo que va a ser 700 milímetros de mercurio, de milímetros de agua. Es la longitud, no nos cuántos allá. Y este es 800 milímetros de queroseno, ¿ya? Tenemos longitud 1, que sería 700 por seno de 70. Y ese va a ser la altura de agua. Entonces, H1, 700 milímetros de agua, ¿verdad? Ya, entonces, vamos a hallar la H1 en eh, milímetros de agua. Ya, nos va a dar 700 por seno de 70, nos da 657.78, 57.78 milímetros de agua, ¿no? Seguimos con la altura de agua. Y la altura 2, nuevamente con la misma ecuación, longitud 2, seno de 70. H2 va a ser igual a longitud 2, que sería 800 milímetros por seno de 70. H2 va a ser en este caso 800 por seno de 70. Sería 751,75 milímetros de queroseno. ¿Verdad? Listo. Ya tenemos H1 y H2. ¿Ya? Pero para reemplazar acá nosotros necesitamos de mercurio. Entonces vamos a convertir a mercurio todito, ¿ya? Entonces aquí hallamos eh, esta ecuación estamos usando. A eso queremos llegar, ¿ya? Alturas de mercurio. Vamos a ver. Hx, densidad X sobre densidad de mercurio es igual a H de mercurio. Entonces, H1 de mercurio va a ser igual a H, eh, H1 por densidad. Densidad 1 sería agua sobre la densidad de mercurio. Y es nuestra H1 de mercurio. No nos da la densidad del mercurio. Siempre nos tiene que dar, ¿ya? Pero la densidad del mercurio es 13.6 gramos por ml. En este caso creo que no está, ¿ya? Entonces, H1 en mercurio va a ser igual a
H1 tenemos que era, esta está, H2, ¿no? H1, esta es nuestra H1 y esta es nuestra H2. H1 657.78. 657.78 milímetros por densidad del agua, que es 1 más 1 gramo por ml sobre 13.6 gramos por ml. H1 en mercurio va a ser igual a, y simplificamos unidades. Entonces se va a ir, sería 657.78 entre 13.6, nos va a dar 48.37. 48.37 milímetros de mercurio. Luego, H2 nuevamente. H2 de mercurio va a ser H2 por la densidad 2. En este caso, densidad 2 es queroseno. Del queroseno sobre la densidad del mercurio. ¿Ya? Entonces, H2 en mercurio va a ser igual a H2. ¿Cuánto es H2? 751.75. 751.75 milímetros por densidad del queroseno, 0.82 gramos por ml, sobre la densidad del mercurio, que sería 13,6 gramos por ml. Y simplificamos, ¿ya? Unidades, y nos va a quedar en altura de mercurio, que sería 755 por 0.82 entre 4 por 0.82, 45.32, 45.33 milímetros de mercurio. Y esto lo tenemos que reemplazar. ¿Ya? Entonces, esto, la altura 1 y la altura 2, esto es 1, esto es 2, vamos a reemplazar en esta ecuación. Ya tenemos la presión atmosférica, vamos a ver la presión del gas, pero es la presión del gas, en este caso 1, ¿no ve? Porque es en el estado en el que se encontraba el manómetro. Luego aumentará calor y ya cambia, ¿no? Entonces presión 1 va a ser igual a 760 milímetros de mercurio más 48.37 milímetros de mercurio más 45.33 milímetros de mercurio. Presión 1 es esto. Y nos sale 853,6937 milímetros de mercurio. Y esta es nuestra presión 1, absoluta, ¿ya? Absoluta. Ya. Tenemos presión 1 absoluta. El volumen va a cambiar, ¿ya? Entonces, hemos hallado nuestro manómetro, ¿ya? De manera rápida, nuestro manómetro en el estado 1. Y luego se le ha dado calor. Nuestro manómetro en el estado 2. Este es el estado 1, este es el estado 2.
Aquí teníamos alturas. Y nuevamente aquí tenemos alturas. Este es 1 y este es 2, ¿ya? En el estado 1 tenía una temperatura de 20 grados centígrados. Si no me equivoco, sí. Y en el estado 2 tiene una temperatura de 80 grados centígrados. La presión 1 hemos hallado que es 853,7 milímetros de mercurio. Aquí se le ha dado calor, y por lo tanto ha subido la temperatura. Entonces, si sube la temperatura, la presión también va a subir, ¿ya? Entonces, presión 2, no sabemos cuánto es, pero tiene que ser mayor, ¿ya? Vamos a usar nuevamente la ecuación combinada de gases. NRT1, presión 2, volumen 2, NRT2, ¿ya? Esto. Lo que acá tenemos constante son los moles, no cambia. El volumen tampoco va a cambiar, porque no nos dice que se disminuye ni nada. Como es el mismo recipiente, no va a cambiar. Vamos a simplificarlo y nos va a quedar esta relación en un proceso isocórico, ¿no? Con números constantes. P1 sobre P2 es igual a T1 sobre T2. Entonces, lo que nosotros no tenemos es la presión 2. La presión 1 que hemos hallado siempre tiene que ser absoluta, ¿ya? Porque si no, no se puede reemplazar en esta ecuación. Siempre tiene que ser absoluta. Entonces, la que vamos a hallar igual va a ser la absoluta. Tenemos que hallar la presión 2, vamos a despejar. Entonces, T2 sobre T1 es igual a presión 2. Ya, presión 1 da que es 853,7 milímetros de mercurio. Temperatura 2 y temperatura 1 está en grados centígrados. Siempre tenemos que trabajar en Kelvin. Entonces vamos a convertir temperatura en 1 y temperatura 2. Sabemos que la temperatura en Kelvin es igual a la temperatura en grados centígrados más 273, ¿ya? Es la temperatura en Kelvin. ¿Ya? Entonces, 20 más 273 es 293, ¿ya? Entonces, T1 va a ser igual a 293 Kelvin. Y la temperatura 2 va a ser igual a 80 más 273, que sería 353 Kelvin. ¿Ya? Entonces, T2 es 353 Kelvin y T1 es 293 Kelvin. Y esa es la presión 2. Se va a simplificar unidades, Kelvin con Kelvin, y te va a quedar el resultado que sería 123.7, unidades, presión 2 es igual a 1028,52 milímetros de mercurio. Pero nosotros necesitamos hallarlo en atmósferas, ¿ya? Entonces dividimos entre 770. 1028,52 entre 770 les da 1.3
1.35 casi, ¿no? Atmósferas, ¿ya? Y ese es nuestro resultado. Eh, Esta es la respuesta, ¿ya? Respuesta. Lo que nos pedía era si será posible dejarlo en una sala de secado cuya temperatura asciende a 80 grados centígrados. Nos dice A, no nos dice N, ¿ve? Entonces, directamente 80 grados centígrados sin peligro de extinción. Listo. En tu respuesta te dice que es 1,4. Tal vez la densidad era 13,62 como en el anterior ejercicio, es por eso que te da esto, ¿ya? Pero nos aproximamos, ¿no? 1,35, ¿ya? Y eso es el ejercicio.